Saludos Venezuela y el resto del mundo. Les habla su amigo anfitrión de siempre, Jesús Cabezas Castro, gerente general de la radio televisión online Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por nuestras redes YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp y todo lo relacionado con la tecnología moderna que hoy de avanzada tiene la comunicación en el mundo y en Venezuela. Hoy nos encontramos con una persona bastante interesante, defensora de las causas, ha sido líder político, jefe de partido, es un hombre profesional, empresario, tiene todas las condiciones y las cualidades de ser un baluarte y haber logrado que el Frente de Entendimiento Nacional lo haya localizado, porque es difícil de localizar, a nuestro amigo al cual ya le vamos a dar la visión, pero no antes sin decir que esta radio online Frente de Entendimiento Nacional está dirigida por la licenciada Iraida Mirabal y nuestro editor productor Churrique, conocido en el mundo de las comunicaciones como Jesús Enrique. Bueno, sin más preámbulo, para hablar del acontecer político, económico, social, ético y moral en el país, les presentamos a nuestro amigo Luis Plana. Saludos Luis Plana, ¿cómo está todo? Bien, perfecto, ok, perfecto. Mira, en este interín de esta conversación grata y agradable que nos une hoy, una vez pasadas las elecciones primarias y haber pasado la mesa de diálogo que se acordó suspender las sanciones, eliminar el bloqueo, prácticamente darle la legitimidad a Nicolás Maduro como presidente y a todos sus poderes públicos. Y aparte de eso, el recurso de las finanzas internacionales represadas que ya viene en camino y se les va a otorgar, y la explotación de las riquezas por parte de los países interventores y sancionadores de Venezuela. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este acontecer que estamos viviendo hoy en Venezuela? Bueno, Jesús, mira, yo creo que se abre una oportunidad interesante para el país, una oportunidad que los venezolanos deberíamos aprovechar. Últimamente en Venezuela no se han producido buenas noticias y el hecho de que estemos iniciando una nueva etapa, estemos iniciando un nuevo proceso político en el país con estos hechos que tú has mencionado, sugiere que pudiéramos eventualmente comenzar a mejorar la situación de los venezolanos. Por supuesto que el levantamiento de las sanciones, los recursos de los que tú estás mencionando, depende en gran medida también de la contraprestación que el gobierno dé, porque se ha firmado un acuerdo en el cual las partes se han comprometido cada una a cumplir con determinadas cosas y el gobierno venezolano de Maduro se pudiera beneficiar con el levantamiento de las sanciones y con los recursos que se le van a otorgar, no para el gobierno, porque los recursos son destinados a resolver problemas humanitarios que tenemos en Venezuela, dependerá en gran medida de la actuación del gobierno. Por cierto que no ha empezado muy bien la ejecución de ese proceso, porque tú te pones a ver las noticias o lo que uno ve por los medios de comunicación de los cuestionamientos que se están haciendo en los últimos días, incluso después de las primarias, con respecto al tema de la actuación de las partes, y tú dices, bueno, pareciera que este acuerdo, que este entendimiento empezó como chucuto con la pata floja. Esperemos que todas estas situaciones se corrijan y que podamos ver, ¿verdad?, una mejora sustancial para los venezolanos. Al final, yo creo que quienes se han afectado por la diatriba política, por el problema político, son los ciudadanos, que tienen su calidad de vida deteriorada, que no pueden tener buenos servicios, que tienen que sufrir el problema del agua, que tienen que sufrir el problema de la electricidad, que tienen que sufrir el problema de la gasolina. Al final, los perjudicados son los ciudadanos, los venezolanos en general. Ahora bien, las primarias también generan un nuevo hecho político interesante, inédito. Independientemente de cuántos hayan participado, no, porque eso no es una discusión. Lo que pudimos ver el domingo pasado fue una jornada cívica, una jornada en la cual la ciudadanía despertó
nuevamente después de estar mucho tiempo dormida y tiene razones por las cuales tenía que estar dormida o estaba dormida. Pero lo que sucedió el domingo, lo que nos debe llenar es de optimismo, porque hay una respuesta a un llamamiento que está haciendo un sector de la oposición para que se incorporen los ciudadanos también a participar en la solución y en la búsqueda de los problemas de los venezolanos. Porque el hecho de que hayan salido tantos venezolanos a votar ese día y hayan legitimado ese proceso, bueno, ayuda también a crear unas condiciones políticas distintas. Porque a mi juicio, las primarias tenían un pecado de origen, un pecado original, y era que estaba convocada por un sector de la oposición, para un sector de la oposición. Y me da la impresión que no se hizo el esfuerzo suficiente por incorporar a los otros sectores en ese evento. Ahora ya eso pasó. Ahora lo que toca es ver cómo podemos nosotros convocar a todos los factores que son importantes incorporar, que también son buenos, que quedaron fuera de las primarias, para ver cómo los podemos juntar y conseguir un mecanismo que más adelante también permita una candidatura unificada que tenga más potencia y más fortaleza, inclusive la que actualmente tiene la candidatura de María Corina Machado, que fue producto de esa elección. Nos encontramos después, un antes del 22 de octubre y un después del 22 de octubre. Antes había unas expectativas sobre unas primarias, una falta de organización, hubieron muchas críticas de la forma y el fondo, cómo se establecieron esas condiciones para ir a una primaria. Y esas condiciones y esas críticas que se le hicieron hoy por hoy están pues en el tapete y se han hecho públicos las recomendaciones que se le hicieron para que no se cometieran estos errores que se han cometido. Sí, se cometieron errores, no podemos decir que fueron totalmente excelentes, pues. Sin embargo, yo creo que fue una iniciativa muy positiva con respecto a lo que tú planteas, la participación. Pero hoy en día, el régimen de la autocracia se ha involucrado directamente en un proceso que es netamente privado de un sector de las oposiciones. Muchos consideran de que ese es un problema de las oposiciones, de un grupo del G4 de la plataforma, y que el gobierno no tiene nada ni parte en eso, porque nadie se metió en su primaria, en las elecciones que ellos han hecho, y la oposición nunca se ha manifestado tal con esa agresividad con que ellos se han presentado, al extremo tal de que hay una demanda, allá hay un juicio abierto que solicitó el Ministerio Público contra el presidente y la vicepresidenta de esta primaria y supuestamente delitos que allí se cometieron. Y aparte de eso, pues los resultados no dan acorde con los números que ellos plantean, y que el mismo representante electoral Rampezán ha hecho críticas fuertes y ha denunciado que eso no es real, la votación de 2 millones de personas, sino que fueron 500, 550, etc. Entonces, en ese sentido, con una elección donde salió electa una persona que está inhabilitada y que el gobierno ha perjurado que no va a haber habilitación o que se va a perdonar o se va en las próximas mesas de diálogo, no está planteado la solución de las inhabilitaciones. Entonces, muchos sectores también de la oposición dicen que María Corina no es la indicada para llamar a un consenso o a un diálogo o a un entendimiento de la parte por su extremismo, y que no ha dado muestra de ser una persona amplia, participativa, sino que es autócrata, sectaria, prepotente, impulsiva, conflictiva en el sector de las oposiciones. Pero ¿tú no crees que de repente tendría que haber un gran acuerdo nacional entre todos los factores
políticos, económicos, sociales. No te hablo de las cúpulas partidistas de los partidos, sino te hablo de los gremios, de los sindicatos, de diversos sectores, de las academias, de las universidades, de todos los sectores económicos, empresarial, todos. Hasta la iglesia, la católica, la protestante, todos los sectores eclesiásticos, pues, de ideología religiosa. Si debe de haber un gran acuerdo, ¿tú no crees que debería de haber un gran acuerdo nacional para buscar la forma de escoger una representación real, creíble, donde todos los candidatos nos pongamos de acuerdo y elijamos una persona idónea, desprendiéndonos de esas aspiraciones presidenciales y tomando conciencia real, no sentimental, sino racional, para poder enfrentar a este régimen que muchos creen que es una democracia, que aquí no ha pasado nada, que aquí está todo chévere, que si son las primarias, que la gente sale a votar, que todo está muy normal, cuando la gente se siente perseguida, acosada, y no solamente eso, ¿no? Sino que también el problema del hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, la corrupción, la inseguridad, el alto costo de la vida. Hay hambruna ya en el país. En relación a todo este tips que te doy, ¿qué piensas tú que se debe hacer? ¿Un acuerdo nacional? ¿Un proyecto de país que nosotros hemos llamado la Venezuela posible necesaria? Y un gran entendimiento de las partes con el apoyo internacional. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, yo veo las primarias como un escalón de la escalera que tenemos que subir. Para mí la primaria no es el punto de partida, ni tampoco es el punto de llegada, ninguna de las dos. Las primarias están como un proceso dentro de todo el camino que nos toca transitar para ganar en el 2024. Hay cosas positivas que resaltar de las primarias, hay cosas por supuesto negativas que hay que resaltar. Una de las más importantes es la exclusión que hubo de otros sectores de la oposición. Ellos dicen en su favor, la Comisión Nacional de Primaria, que fueron invitados, pero yo creo que no se hizo todo el esfuerzo suficiente y en el fondo lo que se quería era que no participaran esos sectores. Esa es la realidad, eso no podemos estarlo tampoco tapando ni engañándonos tampoco sobre esa realidad. Pero la primaria es como un paso más, ¿ok? En la búsqueda de lo que tú estás asumando, de un gran acuerdo que se tiene que dar en el 24. Falta un esfuerzo mayor para ver cómo podemos construir un gran acuerdo, una gran coalición, un gran entendimiento, que pase, por supuesto, por el tema electoral. Ejemplo, una cosa positiva. Salieron del juego 12 candidatos que estaban también puestos en la cena. 12 candidatos. O sea, ya hay una decantación, hay 12 candidatos menos. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Pero hay uno que está criticando fuertemente la primaria. Sí, no, claro, seguramente. Que se llama el de Acción Democrática. Sí, seguramente, porque a lo mejor no cumplió las expectativas que él tenía para la primaria o se sintió afectado, tiene todo el derecho a sentirse afectado. Pero la realidad es que hoy, al día de hoy, en la cuenta y en la búsqueda de ese entendimiento que es necesario, tenemos 12 candidatos menos. Claro. A lo mejor quedan 20 más, pero ya tenemos 12 menos. Claro. Ya tenemos 12. Entonces, sigamos avanzando, así como se buscó un mecanismo, en este caso la primaria, para decantar 12 candidatos, busquemos ahora un mecanismo en el futuro para que este sector de la oposición que hizo su primaria pueda también decantarse con los otros candidatos que también tienen una aspiración legítima de ser candidato presidencial. El tema de la habilitación es un tema que hay que seguirlo planteando. Al final, ¿qué va a terminar pasando? Bueno, solamente el gobierno lo sabe. El gobierno ha dicho, por lo que podemos escuchar, que ellos no van a habilitar a María Corina Machado y que hay otros actores políticos que no van a ser habilitados. Entonces, ¿qué sugiere esto? Que nosotros tengamos que tener también un plan B o que tengamos que tener un escenario, ¿okay? Que lo pudiéramos tener dibujado, ¿okay? Analizado, planificado, para que si se llegase a producir el hecho al final de que ella no se pueda inscribir porque no va a ser habilitada, pues entonces nosotros podamos tener la opción de buscar esa candidatura unitaria. ¿Tú crees Ese escenario es importante manejarlo, porque yo entiendo que hay que seguir luchando por la habilitación y que es injusto y que son inconstitucionales, todo eso es cierto, pero
La política se trata de realidades y nosotros tenemos que atender a las realidades que tenemos. Entonces, la realidad es que eso puede pasar. Busquemos un escenario con el cual nosotros podamos tener una solución a ese problema. La evaluación que hoy podemos hacer después de todos los eventos en los cuales la oposición se ha abstenido y se ha alejado de la participación electoral, es que no hemos sacado nada. Por el contrario, el gobierno en todos esos eventos se ha fortalecido. Y todos estos experimentos de caminos verdes, que si la salida, que si los golpes, eso a la larga lo que ha hecho es atornillar más al gobierno, lamentablemente, pero eso es lo que ha sucedido después de cada uno de esos eventos. Cuando el gobierno ha perdido y ha tenido que hacer cosas con las cuales ha perdido posición, etc., cuando la oposición ha ganado electoralmente, cuando la oposición ha dicho nosotros vamos a participar a pesar de las circunstancias, de las condiciones, etc., y hemos demostrado inclusive en varias oportunidades que a pesar de la trampa y tal, se puede ganar, como pasó en el 2015. Que luego la oposición haya tirado por la borda ese capital político, eso es otra cosa, pero la culpa no es del ciego. Ya hablando de todas las expectativas hacia el futuro de las oposiciones, vamos ahora a retomar la mesa de diálogo y los beneficios que obtuvo el campeón del diálogo, el autócrata Nicolás Maduro, que logró legitimarse en Barbados, donde se le reconoció su presidencia, donde el diálogo directamente de los países interventores como Estados Unidos, los países sancionadores como Estados Unidos, la Unión Europea, y para de contar los otros que han sancionado a Venezuela, hoy por hoy se sientan con Nicolás Maduro a negociar sus intereses sin importarle la situación de hambre, pobreza, miseria, lo socioeconómico que está atravesando el venezolano, la dificultad, los salarios de exterminio y todo aquello que perjudica el desarrollo, el crecimiento, la producción en Venezuela. Solamente se negocia lo relacionado con los intereses comerciales y los beneficios para los países. Y los sancionadores, esos son los sancionadores. Y los interventores que están como Rusia, Cuba, China, pues ahí están gozando un pullero. Pues, esperando un negocio, mira. Espérame terminar la idea para que vean. En ese sentido, ellos pues han tenido beneficios y el acuerdo logrado de estos países interventores y sancionadores lo que afirman y reconfirman es la continuidad del régimen castrochavista madurista. En ese sentido, nosotros, hablando con Luis Plana, queremos oír su opinión con respecto a la actitud que han tomado estos países sancionadores e interventores y ahora, ¿cuál va a ser el argumento de la autocracia, de la opresión del régimen, para decir que ahora son las sanciones, el bloqueo, los culpables de la hambruna, de la miseria, de la pobreza y toda la destrucción que hay del país? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que ahora él se afiancará en eso? Mira, el discurso de las sanciones y el bloqueo es un discurso político construido para tratar de justificar la incompetencia, la corrupción, la ineficiencia. Lo cierto es que tú ves aquí, y hay miles de demostraciones diarias de que aquí no hay ni bloqueo ni que esas sanciones han afectado realmente a la gente que tiene dinero o a los que tienen acceso al poder, que son fundamentalmente los que se han beneficiado de esta situación. Pero ese es un discurso que se cae solo. Ahora se le quita el argumento con esta flexibilización de sanciones, se le quita el argumento a el gobierno de Maduro con respecto al tema de las sanciones y el bloqueo, porque se han flexibilizado y porque ahora estas restricciones que habían para la comercialización del petróleo venezolano se han eliminado. Al margen de todo lo que pueda pasar, lo cierto es que ese acuerdo y ese entendimiento sí va a producir, aun cuando la oposición no estuviera participando en eso. Al final, hay otras circunstancias también mundiales que se han ido sumando a la realidad que teníamos hace apenas un año, hace apenas unos meses. Tenemos un conflicto ahora en Medio Oriente que pinta que se pudiera agravar, que pudiera escalar,
y por supuesto Venezuela siempre sería, por la ubicación geográfica, un suministrador de petróleo más confiable y más seguro que estos países del Medio Oriente. Y para Estados Unidos, que tiene que pensar en todas esas cosas, pues es un paso adelante en la búsqueda de una solución a un conflicto que se le puede venir encima. Entonces, al final, ese acuerdo, que por supuesto le da oxígeno al gobierno venezolano, pero como hacíamos al principio también, todo va a depender de la actitud y de la actuación del gobierno venezolano. Pero no se habla en ese acuerdo de nada que beneficie a los venezolanos directamente, porque eso beneficia al sector político, pero no a los venezolanos. Yo no he leído en ningún lado de ese acuerdo que el gobierno asuma o se le haya obligado a asumir un compromiso para, por ejemplo, utilizar parte de los recursos para invertir en mejorar la infraestructura eléctrica del país, por ejemplo, o la infraestructura que tiene que ver con resolver el problema del agua, o para la seguridad, o la educación, ¿no? Eso no está en ningún lado, porque si yo estuviera al frente de ese proceso, o formara parte de esa comisión de frente al proceso, yo primero hubiese procurado un compromiso del gobierno firme en utilizar parte del dinero, los beneficios que se van a obtener producto de ese acuerdo, ese levantamiento de las sanciones, para resolver los problemas de los venezolanos, porque al final pareciera que esto es un acuerdo entre políticos, que no favorece al pueblo, que favorece a los políticos. Mira, tenemos aproximadamente 22 diálogos públicos y ocultos, y todos plantean la misma tesis de siempre: elecciones libres, libertad, etc. Todo ese tinglado, ese rezo que ya conocemos. ¿Tú crees que en esas 22 mesas de diálogo o las otras que se me escapan, se ha resuelto algún problema? ¿Y tienes tu fe y esperanza de que se resuelvan? No, yo no creo que se hayan resuelto, tanto que no se han resuelto que todavía estamos en la situación que estamos, pero creo que la nueva oportunidad que se abre, sobre todo porque, bueno, el año que viene es un evento electoral, etcétera, creo que es importante, digamos, seguir haciendo seguimientos. ¿Y si fracasamos? Bueno, pero es mejor no hacer nada. O sea, lo que tenemos que es tratar de intentar y de trabajar para ver si se pueden hacer las cosas que se tienen que hacer. Será presionar. Y presionar. Porque ellos son los que tienen que resolver. Y presionar para que al final, de verdad, ese acuerdo sea en beneficio de la gente, sea en beneficio del pueblo. Porque no puede ser que la liberación de las sanciones lo que signifique es que Maduro y su grupo, los que están alrededor, se llenen más los bolsillos. Si tú fueras hoy presidente de la República, o diríamos, Luis Plana va a ser el representante de la oposición para el 2024 como candidato presidencial, ¿cuál sería la propuesta más importante que tú le harías al país en la búsqueda de la solución de la crisis? Y te pregunto, ¿tú crees que la solución de la hecatombe que atraviesa Venezuela comienza por la salida de Maduro de Miraflores? ¿O tú crees que es un proceso electoral? ¿O tú crees que es como nosotros lo han planteado, que es la vía de la insurrección, etcétera, etcétera? Han planteado 20.000 salidas. ¿Cuál de todas esas salidas? ¿Unas son violentas, otras son...? No, la ruta es, sin lugar a dudas, democrática, constitucional y electoral. No queremos más de la ruta. No, pero es que no hemos logrado absolutamente nada con eso. ¿Se beneficia el gobierno? Por supuesto, se fortalece. Porque tiene control del poder de la sala. Tenemos elecciones presidenciales el próximo año, que tocan porque la Constitución lo dice. Por cierto, no porque el acuerdo lo dice, sino porque lo dice la Constitución. La Constitución establece un periodo. El año que viene, si termina ese periodo, hay que elegir presidente. Luis, vamos a hablar un poco de Luis, ya que hemos hablado un poco del país, de cómo transformar, salvar a Venezuela, de cómo lograr que las oposiciones nos pongamos de acuerdo para elegir una candidatura unitaria, así como los conclaves que hacen los papas para elegir al papa. Aquí sería bueno hacer esa propuesta. En pocas palabras, el Frente de Entendimiento Nacional va a enfocarse en esa propuesta de un gran acuerdo de alianza nacional, donde te vamos a invitar, Luis, para esa reunión, para que todos nos pongamos de acuerdo e impulsemos ese nuevo liderazgo, esa nueva esperanza que hay en Venezuela sobre el deseo de cambio
y de escoger un equipo encabezado por una persona que de verdad logremos entre todos derrotar a Nicolás Maduro. Luis Plana ha sido un hombre que fue secretario general de COPEI, conoce a COPEI, ha sido miembro fundador, fue fundador junto con los que iniciamos la Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad, que después se llamó Mesa de la Unidad. Él fue uno de los baluartes, tanto de la Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad como de la Mesa de la Unidad. ¿Qué le dices tú al partido que tú tanto formaste, lo hiciste crecer, lo posesionaste como uno de los más importantes partidos de Venezuela? ¿Qué le dices tú hoy en día a ese partido COPEI en las condiciones en que se encuentra? Pero más que al partido, yo le hablaría a la militancia del partido, a todos los que formaron parte del partido, que más allá del partido como estructura orgánica, obedece a una idea, ¿no? A una visión de país, a una ideología, etc. Pues que le ha tocado, por supuesto, muy duro en los últimos años, producto de los errores de algunos de sus miembros en su momento, que fueron a ventilar un problema interno de la organización en las estructuras de poder del chavismo. Entonces, es así como esa judicialización de la que se habla, y de la cual COPEI fue uno de los que comenzó, digamos, como víctima. Yo creo que la situación del país reclama, de alguna manera, madurez, reclama entendimiento. Si nosotros estamos promoviendo un entendimiento hacia afuera para que, otro sector de la oposición podamos construir una alternativa viable, ganadora el próximo año, pues creo que también habría que hacer un esfuerzo a lo interno de las organizaciones, no solamente el caso de COPEI. El caso de COPEI es uno de los casos de los muchos que hay. Hay otros partidos también que están pasando por la misma circunstancia y requieren también hacer algunos ajustes y algunos esfuerzos de entendimiento interno. Ya para finalizar en esta importante entrevista para la radio Frente de Entendimiento Nacional con nuestro amigo Luis Plana, ¿cuáles serían las recomendaciones o lo que tú le dirías al país que te nace del deseo de lucha, de cambio, de ese gran defensor de la democracia, de la libertad como lo eres tú, que me consta que has sido un constante en esta lucha y que también vemos con preocupación? También nos gustaría que nos dijera cómo los partidos se han venido a menos. Este no es el momento de los partidos. Eso demostró y lo ha venido demostrando encuestas que dicen que casi el 85% no cree en los partidos, ni en sus liderazgos tradicionales, ni en las élites, ni en las cúpulas que están en esos partidos. ¿Cuál sería tu palabra de recomendación, de aliento, no solamente a los militares, a los partidos, al militar, sea a los partidos, sino al país? Perseverar, Jesús. Yo creo que aquí la palabra. El chavismo sabe dónde está. Sabe que hoy en día, por ejemplo, no tiene el favor popular. Sabe que hoy en día es una minoría que no tiene apoyo y respaldo popular. Entonces funciona en función de esa realidad, pero lo asume. Entonces dice, no tengo la mayoría, no puedo ganar unas elecciones, entonces ¿cómo hago? Bueno, entonces disminuyo la oposición, creo aquí, hago aquí, actúa en función de su realidad. La oposición también tiene que actuar en función de su realidad. Bueno, a todos los amigos de Venezuela y del resto del mundo que nos oyen, nos ven en la radio y en la televisión del Frente de Entendimiento Nacional, les agradecemos mucho su atención y le pedimos que toquen la campanita del link en YouTube para que se suman a nuestras inquietudes y que también podamos interactuar en beneficio de lograr la libertad, la democracia, la ética, la moral, defender las causas, el equilibrio social que debe haber en el país y todo lo que tiene que ver con salvar a Venezuela. Gracias, Luis Plana, por tus gratas palabras a este
a estos sectores que nos oyen y agradecidos estamos de esta conversación. Habló para ustedes Jesús Cabezas Castro, gerente general de la radio TV Online Frente de Entendimiento Nacional, apoyado por la licenciada Iraida Mirabal y el productor, editor Churrique. Saludos para todos y nos veremos en la próxima entrevista o conversatorio que hemos venido realizando por nuestras redes. Y si tienen un problema, no duden en contactarnos en su comunidad o alguna inquietud que tenga que presentar, alguna denuncia o queja, pues la radio Frente de Entendimiento Nacional TV está abierta para que usted exponga su problema y desde allí lograr canalizarlo. Saludos Venezuela y el resto del mundo. Chao.